Todos conocemos Twitter, una red social creada en el 2006, en California, Estados Unidos y que además, bla bla bla, hoy no vengo a contarles la aburrida historia de esta red, y a ustedes no les interesa escuchar esta voz artificial donde solamente esté leyendo un texto copiado de Wikipedia, ¿verdad cabrones? Bueno, a lo que venimos es a hablar de la toxicidad que representa a esta red social, a cómo algo puede ser sacado de contexto y actuar como un teléfono descompuesto. Así es, en el video nos pondremos a hablar del sitio donde está repleto de funas, noticias falsas, y discursos de odio por todas partes. Empecemos. En un principio nos podríamos preguntar, ¿por qué Twitter suele tener este tipo de conversaciones tóxicas? Bueno, al chile no creo que nadie se lo pregunte, pero yo se los voy a explicar. Según palabras de Ferran Laluesa, profesor de Ciencias de la Información de la Universidad Abierta de Cataluña, a diferencia de Twitter, las plataformas audiovisuales tienen un carácter más amable que las textuales, y esta nació como una red social solamente textual, y eso es algo que imprime cierto carácter. No sé por qué, pero tengo la ligera sospecha de que si hay un tuitero viendo el video, no entendió nada. Bueno, basándonos en estas palabras, el que solamente tengamos que escribir para dar una opinión de un tema nos provoca una sensación de libertinaje, y si lo piensan tiene sentido. Cuando escribimos tenemos la opción de corregir nuestras palabras a diferencia de hablarlas, podemos tomarnos el tiempo para escribir lo que nos venga en gana y para supuestamente no quedar mal. Pueden ver el ejemplo de una típica discusión de Twitter en cualquier tuit de un político, esas madres están repletas de gente agresiva, ya sea defendiendo o estando en contra. Ahora hablemos de un ejemplo de cómo aquí mismo se generó y difundió una noticia falsa. Recordemos el caso de la supuesta cancelación de Animaniacs, donde por una publicación llena de texto repetitivo, y mostrando 2 tweets de supuesta molestia de usuarios con el programa, las personas de Twitter que no leyeron, o sea todas, comenzaron a llenar de quejas todo Twitter, yéndose en contra de la ya famosa generación de cristal, pero si se hubieran tomado el tiempo de leer, hubieran comprendido que nadie en realidad estaba molesto, y solo se trataba de una pésima publicación de una página. Otro ejemplo está en el supuesto regreso de Anonymous, muy impresionante todo, ¿verdad? Pero solo se trataba de una cuenta que publicaba información ya conocida, pero la hacía pasar como si de aquello se tratara. De hecho, la única cosa de verdad relevante de estos Anonymous fue tumbar la página de la policía de Minneapolis. Un caso de toxicidad lo podemos ver en este tweet. Ahora un poco de contexto, este artista al que hace mención esta persona tuvo acusaciones de escándalos sexuales, malformación de fondos y otros 6 cargos más. Al contrario de lo que esta cuenta piensa, nunca se demostró su inocencia, sino que se mantiene acusado por cargos, pero sin detención, pero sigue siendo culpable de varios cargos relacionados a su escándalo. Pero bueno, es una K-popper tóxica, que se podía esperar. Así como este último, existen 1000 tweets desinformando y generando polémicas sin sentido. Al final de todo, nos damos cuenta que son los usuarios los que provocan esta mala imagen para esta red social del pajarito azul. A diferencia de Facebook, esa madre cada día está peor por sí misma, pero de ella hablaremos en otro video, si me da la gana, porque cuesta hacer estos videos. Nos vemos, plebes.